Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a leer en Juan capítulo 13. Evangelio según San Juan capítulo 13. Voy a leer desde el primer versículo. Juan 13 desde el primer versículo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con las que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. De acuerdo al calendario antiguo, dejamos atrás la semana de la Pasión y comenzamos el tiempo de Pascua, que se va a prolongar durante 7 domingos hasta Pentecostés. En estos 7 domingos que unen Pascua con Pentecostés, pensé en estos 40 días, los primeros 40 días de los 50 que separan Pascua de Pentecostés, Jesús estuvo con los discípulos. Y el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que estuvo para hablarles acerca del reino de Dios. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué les habló Jesús? Todos, cuando recordamos y repetimos el Padre Nuestro, estamos dando la definición del reino de Dios. El Padre Nuestro comienza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esa es la definición del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Que se haga la voluntad de Dios, o que busquemos hacer la voluntad de Dios, así como se hace perfecta en el cielo, aquí en la tierra. Quiere decir que Jesús en esos 40 días les estuvo hablando acerca de su voluntad y de cómo tenían que conducirse. Y seguramente no les dijo nada nuevo a ellos, porque Jesús había estado 3 años explicándole muchas cosas. Pero reforzó en esos 40 días todo eso que ellos ya habían recibido para que lo pusieran en práctica. Les habló del reino de Dios y le dio las instrucciones, reforzando todo lo que él ya había enseñado. Y por eso yo dije, vamos a reflexionar sobre los temas últimos que Jesús trató con los discípulos en el aposento alto. Hay un sermón que lo llamamos Sermón del Aposento Alto, que va del capítulo 13 al 16 de Juan, hemos leído el comienzo, y he sacado 7 temas de estos, que son los 7 temas fundamentales de la vida cristiana, que son aquellos que Jesús enfatizó en esa noche, y voy a tratar cada domingo uno de estos temas.
Es como una charla la que Jesús tuvo con los discípulos, y así como al comienzo del ministerio Jesús subió al monte y dio la ley del reino de Dios, el sermón del monte, al final él habló de la práctica de los cristianos, de sus seguidores, y de la relación con el Señor y la relación con el Espíritu Santo. Por lo tanto, él desgranó esa noche los temas más importantes de la vida cristiana. Cada domingo vamos a preguntarnos cuál es la enseñanza que dio Jesús y en más temas separados vamos a recorrer todo este sermón. Comenzamos con el hecho simbólico que Jesús presentó el primer día, que es el lavamiento de pies. Es interesante que únicamente Juan relata este hecho, los demás evangelistas no. Relatan la Pascua, la última Pascua, pero pasan por alto este suceso. Juan, por el contrario, lo rescata en su evangelio, y el evangelio de Juan está destinado justamente a rescatar cosas que no estaban en los otros evangelios, porque es el último que se escribe. La costumbre de lavar los pies a los visitantes se repite, se menciona muchas veces en la Biblia, y era una tarea común en la época. En una época donde se caminaba con sandalias en caminos polvorientos y que la gente transpiraba porque tenía que caminar, cuando llegaba a una casa de visita o a su propia casa, la servidumbre, dentro de la servidumbre, el siervo de menor categoría se lo designaba para lavarle los pies. Nosotros no tenemos que imaginarnos la última cena como la pintó Leonardo. Leonardo la pintó con una mesa napolitana, ¿no? Sentados todos, y era la usanza de la época. Pero en tiempos de Jesús, los orientales tenían mesas bajas donde se comía con la mano. Durante muchos siglos se comió con la mano. El tenedor es un invento posterior. Y la gente se reclinaba, colocaba el brazo izquierdo sobre la mesa y con la otra mano tomaba el alimento, lo que quiere decir que quedaba recostado, los pies estaban en el otro extremo. Allí pasaba, al comienzo de la cena, pasaba el siervo y lavaba los pies. Lavar los pies era una tarea común, pero era una tarea también dada para la gente más baja, la de menor categoría. Se encargaba al último de los siervos o a alguien de la familia que no fuera el jefe de familia, si la familia era una familia pequeña y no tenía dinero. Jesús se ciñó y lavó él los pies de los discípulos. Uno dice, ¿por qué no aparece esto en los otros evangelios? Los evangelios tienen un propósito catequístico. Quiero decir, los evangelios, los 3 evangelios sinópticos, se escriben para instruir sobre la vida de Cristo y sobre todo para instruir a los nuevos cristianos sobre la vida de Cristo. Los que se iniciaban en la fe entendían, por herencia, por cultura, que el lavamiento de pies era un acto muy humillante. Era un acto tan humillante que el judío jamás lavaba los pies de su amo, porque eso era admitir que era un ser inferior, que era un esclavo. Quiere decir que él podía ser contratado para hacer cualquier trabajo menos por eso. Calígula, el emperador romano, cuando un senador caía en desgracia, y ustedes saben que Calígula era un salvaje en todo sentido, tal vez el más salvaje de los emperadores, lo obligaba a lavarle los pies a los que iban al banquete, como la forma de humillarlo hasta lo último. Parece que los evangelistas no colocaron eso porque es un hecho escandaloso para la mentalidad de su tiempo ver a un maestro como Jesús rebajándose a tal punto de lavar los pies de sus discípulos. Los primeros sorprendidos con esta historia fueron los padres de la iglesia cuando lo comentaban, cuando leían este pasaje y lo comentaban, y entonces lo comenzaron a comentar alegóricamente. Es decir,
es una alegoría de la entrega de Jesús. Y es verdad que es una alegoría de la entrega de Jesús, de que Jesús se despoja y hace esto. Es verdad. Pero hay una interpretación primaria. Esa interpretación primaria es la que Jesús mismo explica por qué lo hizo. Es la que se explica en los últimos versículos que nosotros hemos leído. Y por eso yo me voy a dedicar hoy justamente a esta explicación primaria, que es lo que Jesús buscaba en sus discípulos. Después podemos hacer la alegórica y todo lo demás, pero primariamente, ¿qué es lo que Jesús quiso enseñar? Esto es lo importante. Juan lo cuenta con toda simpleza. Dice, se levantó de la cena y se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. La cena ya había comenzado porque se levantó de la cena. Lo que quiere decir que ya se habían sentado todos alrededor de la mesa y Jesús estaba sentado junto con ellos para comer. Se habían reclinado alrededor de la mesa y el siervo tenía que pasar en ese momento para lavar los pies. En ese momento es cuando Jesús toma una actitud insólita. Y es que él se para, se levanta, se quita el manto. Ustedes han visto que cuando Jesús habla, por ejemplo, de los fariseos, dicen que alargan el fleco de sus mantos. El manto era lo que les daba autoridad, era lo que los marcaba como maestros. Era como el guardapolvo para el maestro de escuela, para nosotros hoy, como el uniforme para el militar. Era la característica. Por lo tanto, Jesús tenía un manto puesto y en ese momento se saca el manto, se quita el manto, se ciñe la toalla y en alguna forma él se despoja de su condición de maestro y al tomar la toalla y ceñirse con la toalla, él está tomando el rol de un esclavo. En el original griego se habla en plural del despojamiento de la ropa de Jesús. Parecería que lo que sucedió fue que Jesús se quitó el manto y se quitó también el cinturón, el cinto anudado que tenía, para ponerse la toalla en ese lugar. Ceñirse la toalla es usarla como si fuera un cinturón, y se inclinó para lavar los pies de los discípulos ante el asombro de los discípulos. Tratemos de meternos un poco en la cultura de aquel tiempo. Tratemos de meternos en lo que ellos pensaban acerca de esto. Nosotros hemos visto tanto y hemos escuchado tanto y hemos visto tantas reproducciones de esto que ya no nos llama la atención. Pero para ellos era un impacto tremendo que el maestro se sacara el manto y se acercara para lavarle los pies y que tomara la condición de siervo. Y nadie se atreve a decir nada hasta que llega Pedro, que era el más audaz, y Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Esa frase es la indignación de Pedro frente a lo que Jesús está haciendo y frente a lo que está viendo. Y Jesús le dice, no, es que si yo no te lavo no vas a tener parte conmigo. Quiere decir que Jesús lava los pies de todos los discípulos. Lava los pies de todos los discípulos confirmando una enseñanza que él había dado. Él ya les había dicho, un día llamando a los 12, después que los escuchó discutir sobre quién sería el mayor entre ellos, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Lucas dice que al finalizar la cena, el Señor dijo, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy en vosotros como el que sirve. Es decir, hay una jerarquía, el que está sentado a la mesa es mayor que el que está sirviendo. Pero dice, yo me acerco a esta mesa y yo soy de los que sirven. Estaba jerarquizando el servicio. Jesús les estaba diciendo, el mayor se sienta a la mesa, el menor sirve. Y Jesús le dice, yo estoy entre los que sirven. Entre los que sirven. Les enseña la importancia que tiene servir a los demás. La importancia que tiene. Y les está diciendo que Jesús no quiere un pueblo de discípulos sentados a la mesa para servirse,
sino quiere un pueblo de discípulos que tomen la toalla, se ciñan y trabajen, y se humillen, y trabajen, que sirvan al otro, que bendigan al otro. Está dando un gran mensaje para ellos directamente. Les está diciendo qué es lo que yo busco en ustedes. Ustedes están acá sentados cómodos, comiendo, en lugar de privilegio. Pero el discipulado es ceñirse, atar la toalla y empezar a trabajar. Jesús, después que hace esto, va a explicar verbalmente, porque dice que luego de lavar los pies volvió a la mesa y se sentó. Ocupó el lugar que siempre ocupaba y le dice a los discípulos: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Esta pregunta es importante porque lo que espera Jesús no es que le responda así, que nos lavaste los pies. Jesús espera saber si comprendieron el sentido de lo que les quiso enseñar. Les está diciendo, ¿aprendieron la lección? Les está diciendo, ¿entendieron lo que les quise decir? Por si acaso ellos lo interpretan mal, Jesús entonces empieza la explicación de lo que ellos acababan de ver. Dice, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Anote usted esto. Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Yo no perdí el estatus de lo que soy. Yo no dejé de ser lo que soy. Yo no perdí mi dignidad de maestro y de señor y me vuelvo a sentar y sigo siendo el maestro y señor. Y cuando estuve allá no dejé de ser el maestro y señor. No sentí que el trabajo me menoscabara. No sentí que me sacara mi señorío. Pues si yo, el maestro y el señor, y reafirma, ustedes dicen bien porque yo lo soy, yo estoy por encima de ustedes porque les estoy enseñando y porque soy el Hijo de Dios. Si yo, el maestro y señor, me inclino y le lavo los pies, ustedes tienen que tomar también la misma actitud de servicio. Primera gran lección que les está dando. Ustedes también tienen que tomar esta misma actitud. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que hizo Jesús es poner la enseñanza en acción, es dar una lección práctica. La enseñanza de Jesús tiene dos partes que son importantes. En primer lugar, nadie tiene que sentirse superior y buscar su exaltación. Jesús no se sentía superior, era superior. Uno puede ser, pero no debe sentirse. No debe sentirse. No debe sentirse. Escuchaba una anécdota, la escuché varias veces, de un actor, un periodista, que cuando entró a la televisión se le acercó una persona que tenía muchos años de televisión y le dijo, mirá, cuando se enciende la luz roja, vos sos Dios. Pero cuando se apaga no te la creas, Creo que es un gran consejo, ¿no? Cuando se enciende la luz roja, vos sos Dios, porque ahí pontificás. El problema es que cuando se apague no siga siendo lo mismo. Él estaba diciendo, no te la creas, no te la creas. Y creo que esta es una de las cosas importantes, que uno no se la crea. Jesús era lo que era. Pero tenía que mantenerse en su lugar porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. El hombre de todos los tiempos ha buscado su propia exaltación. En estos meses agitados que estamos viviendo en lo social, en nuestro país, recorrí varias veces el libro de Isaías y de Jeremías, porque son los profetas para esta época, para este tiempo. Isaías, en uno de los pasajes, habla de parte de Dios a un funcionario del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía un funcionario, un tesorero, que se llamaba Sebna, que era escriba. El escriba era el secretario que ponía por escrito lo que el rey decía. Y no sabemos cómo,
pero se construyó en la parte alta de la montaña un gran mausoleo para su muerte. Eligió una parte alta y se armó allí una tumba para cuando él muriera. Isaías le dice, de parte de Dios, ¿qué negocio tienes aquí o quién te dio derecho a construir aquí un sepulcro y hacerte una tumba en la parte alta? Le está diciendo, ¿qué te creíste que sos, que necesitas ese mausoleo? ¿Qué te creíste que sos? Era el secretario, era el tesorero, pero en la punta de la montaña se había edificado un mausoleo para que todo el mundo lo tuviera presente cuando se muriera. Y yo digo, acá está la naturaleza humana, está reflejada la naturaleza humana. Y Dios tiene que hablar y decir, pero ¿quién te crees que sos que te va a hacer un mausoleo así para cuando te mueras? Pero es así el hombre, ¿no es cierto? Es así, construye su propio mausoleo. Y cuando usted lee el libro de Jeremías pasa lo mismo. Allí en el libro de Jeremías hay un secretario del profeta que escribía las profecías, era el que escribía lo que el profeta decía y las leía al pueblo y hacía las diligencias que le mandaba Jeremías, y en un momento Jeremías lo tiene que llamar y le tiene que decir, y tú buscas para ti grandeza, no las busques, estás escribiendo que todo esto va a ser destruido y estás llenándote, estás moviéndote como si fueras un pavo real. Lo tiene que bajar a la realidad. Hermanos, bajemos a la realidad, estamos aquí para servir, estamos aquí para servir. Jesús le experimentó con sus discípulos esto, todos querían ser el mayor, y querían sentarse a la derecha y a la izquierda. Hablaban del reino y yo pensaba dónde debía estar sentado. Y Jesús enseñó que no tenemos que sentirnos superiores ni buscar nuestra propia exaltación. Es un asunto de sentimiento, ni buscar la propia exaltación. Esta es la primera enseñanza. La segunda es que todos somos llamados a servir al prójimo. Pablo escribe a los romanos y les dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. A los tesalonicenses se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. A los gálatas, servíos por amor los unos a los otros. A los colosenses, y todos los que hagáis, hacedlo de corazón, porque a Cristo el Señor servís. Permanentemente está diciendo hay que servir, hay que servir, hay que servir. ¿Y hay que servir a quién? Al Señor. ¿Y cómo sirvo al Señor? Y sirvo al Señor sirviendo al prójimo. Cuando yo sirvo desinteresadamente al prójimo, estoy sirviendo al Señor. Estoy sirviendo al Señor. Recuerde usted lo que contó el Señor cuando se separa las ovejas de las cabras. Venid, bendito de mis padres, y recibid el reino, porque estuve hambriento y me disteis de comer, estuve sediento y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y se le van a decir, Señor, ¿cuándo? Cuando lo hiciste por el otro, lo hiciste por mí. Hay un sentido de prójimo que no tenemos que perder en este tiempo, donde se está perdiendo este sentido de prójimo, donde estamos viviendo la decadencia del hecho de servir. La sociedad cada vez tiene menos sentido de servicio. Lo más importante es lo individual, ¿no? Es decir, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo aspiro, todo eso es lo más importante. La sociedad consumista habla siempre permanente de servicio, pero no sirve. Fíjese usted, cualquier problema, llámenos, estamos para servirlo. ¿Sí? Nuestra compañía está deseosa de servirlo. Le ofrecemos nuestros servicios. Y usted lo llama y le pasan la factura. ¿No es cierto? ¿Sí? Eso se entiende por servicio hoy. Eso se entiende por servicio hoy. Estamos deseosos de servirlo. Vaya usted y diga, bueno, sírvame. Sí, cuesta tanto. Entonces no es servicio, es un negocio. Es un negocio, no es un servicio. Pero se presenta como servicio. La sociedad individualista produce esto. Los cristianos tenemos que cuidarnos de esta influencia. Pensar que únicamente el problema son nuestras necesidades, son nuestros problemas, son nuestros deseos.
Y buscar permanentemente recibir la bendición de Dios, centrarnos en nosotros mismos, buscar siempre la comodidad propia, buscar siempre el placer propio. El cristiano tiene que buscar no ser bendecido, sino ser bendición. Es distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque hay un contrarreflujo en el cristianismo que nos está sacando de la Escritura. Y ese contrarreflujo es creer que ser cristiano y acercarse a Dios es para que Dios me dé algo, para que Dios me bendiga, para que Dios... Y entonces se está formando una iglesia que se parece mucho a Buda. Todo el mundo sentado mirándose el ombligo. ¿Por qué? Porque yo espero mucho de Dios. Dios espera mucho de nosotros. Espera que aprendamos que la vida cristiana es servir a los demás. La pregunta del cristiano no debe ser ¿cómo puedo ser bendecido?, sino ¿cómo puedo ser de bendición? Cambiemos la pregunta. Porque hoy hay toda una parafernalia a través de los medios de difusión y de los que se predica por la radio y por la televisión, de pseudo pastores y todo lo demás, que lo único que hacen es ofrecerle la bendición. Y lo que necesitamos es hombres y mujeres que sean de bendición, no que estén esperando siempre la bendición, sino que sean de bendición para los demás. A Abraham se le dijo, y serás bendición. La bendición de Dios, usted ya la tiene, lo tiene a Jesucristo. Usted ya tiene la bendición de Dios. Ahora quiere la bendición de una casa, quiere la bendición de un auto, quiere la bendición, pare. Con la bendición que tiene, con la bendición que tengo que empezar a hacer bendición para los demás. Y cuando yo empiece a hacer bendición para los demás, entonces el Señor va a seguir bendiciendo mi vida. Pero el objetivo de la vida tiene que ser eso, ser bendición para los demás. Es eso lo que enseñó Jesús ese día, que ellos tenían que romper con el pasado ese de buscar ser bendecidos y estar en el mejor lugar, para aprender que el mejor lugar es el lugar en que se sirve, y que se sirve al prójimo. No cambiemos el sentido de servicio, porque algunos dicen, yo quiero servir al Señor, ¿dónde puedo hacerlo? En la iglesia. En el mes de junio tengo que ir a predicar a una iglesia que tiene alrededor de 7.000, 8.000 miembros. Imagínense en esa iglesia, para poner ujieres, no puede poner a 1.000 personas de ujieres. No puede tener 3.000 maestros. No puede tener 2.000 músicos. ¿Y dónde sirven los que no pueden estar? Es que el servicio no es ese. El servicio está afuera. Está en lo que yo hago todos los días. Está en la relación con los demás. Porque si no, reducimos el servicio a algo autorreferencial, ¿no es cierto? Autorreferencial. Una iglesia que se sirve a sí misma. Yo me alegro cuando veo, por ejemplo, la gente del Círculo de Plata que está trabajando para el hospital y que se esfuerza para el hospital. Cuando los jóvenes están visitando a las chicas que quedan embarazadas y que están en un hogar porque la familia las ha desechado. Cuando otros jóvenes están yendo a los geriátricos para acompañar a los ancianos en el fin de semana. Cuando van a jugar con los chicos de la guarida o por allí que están en su escuela de fútbol y que son chicos de la calle. Este es el servicio verdadero, hermano, este es el servicio verdadero. Este es acercar al prójimo, entender que el prójimo necesita y es estar metido allí con esa realidad. Porque si no llegamos a ser autorreferenciales. Y lo peor que puede pasarle a una persona es ser autorreferencial. Todo entra así, hacia adentro. Sino que la proyección es hacia afuera. Es increíble lo que sucede en el Nuevo Testamento. Se acerca un doctor de la ley que está enseñando la ley y le pregunta a Jesús quién es mi prójimo. ¿Por qué? Porque eran autorreferenciales, todo para adentro. Y Jesús, con la parábola del buen samaritano, le dice, mira, tu prójimo es que cuando veas a alguien caído, no te interese ni la raza, ni la religión, ni la condición social, ni la ideología, le tiendes la mano. Eso es el prójimo. Le tiendes la mano, ¿por qué? Porque está cerca, y porque necesita, y porque tienes que servirlo a él. A él.
Es impresionante lo que sucede en nuestra ciudad, en nuestra ciudad de Buenos Aires. Puede una persona caer en la calle, en una calle llena de gente del centro de la ciudad, con un infarto, que la gente pasa alrededor y no atina a nada. Hay gente que ha muerto rodeada de gente, que no atinó a nada. Parecería que estamos en una crisis tan grande, moral y espiritual, que nos hemos olvidado lo que es el servicio, el verdadero servicio, el servicio desinteresado, hermano. No ese servicio interesado que se hace para hacer asistencialismo y para ganar votos. No, eso no es servicio, eso es negocio. Es un servicio desinteresado donde se hace el bien por el bien mismo, donde el objetivo es el bien. Y Jesús les enseñó eso, hay que agacharse, hay que trabajar. Y nadie tiene que sentirse menoscabado porque esté lavando los pies de otro. Porque yo, el Maestro y Señor, lo hago y no dejé de ser Maestro y Señor. Por eso creo que la primera enseñanza que Jesús da, y la primera enseñanza con que tenemos que empezar esta serie es esta, es volver a poner el servicio cristiano donde debe estar. Jesús, cuando terminó este sermón, fue a Getsemaní. Allí lo prendieron. Al otro día lo crucificaron. Al otro día lo sepultaron. Al tercer día, el día domingo, Jesús resucitó. Cuando resucita, se encuentra en la puerta del sepulcro con María Magdalena. María Magdalena está allí llorando y mirando el sepulcro. Llorando y mirando el sepulcro. Y Jesús la llama. Y cuando ella se vuelve, cuando saca los ojos de donde los tenía puestos y los pone en otro lado, se encuentra con el Señor. Ella estaba llorando su propio dolor, su propia angustia, su propio problema, su propia desesperación. Y Jesús la para y le dice, acá estoy. No tenés por qué seguir llorando sobre tu propia vida, ni sobre tus propios problemas. Acá estoy yo. Hay que levantarse y tienes que ir a mis hermanos y les dices. Es decir, allí hay gente que todavía está llorando, como estaba llorando vos en este momento. Allí hay gente que todavía está sufriendo, como estaba sufriendo vos en este momento. Allí hay gente que todavía está sin esperanza, como estabas vos en este momento. Ahora que alcanzaste a enjugar el llanto, que alcanzaste a superar ese sufrimiento, ahora que tenés la paz del Señor en tu vida, pensá en los que todavía no la tienen. Pensá allá. No sigas pensando en vos, ni te sigas regodeando en lo que recibiste, sino pensá en el otro, y salí, y corré, y andá, porque esa es la misión. Buscar al que sufre, buscar al que necesita, buscar al que está desahuciado, al desamparado, buscarlo. Esa es la misión del cristiano. Yo puedo venir acá y cantar acerca del gozo del Señor y cantar acerca de la paz del Señor y gozarme en todas esas cosas, pero hay gente que está sin paz, hay gente que está sin gozo, hay gente que está en angustia, hay gente que está sufriendo. Hay gente en nuestros hospitales que no tiene quien les alcance un vaso de agua ni un remedio, si la enfermera no está allí, porque lo ha abandonado su familia. Hay gente en los geriátricos que hace meses que no ven a sus hijos. Esta es la ciudad del abandono, es la sociedad del abandono. Y ahí es donde los cristianos tenemos que estar presentes. Ahí es donde los cristianos tenemos que alcanzar el vaso de agua y que visitar al que está en la cárcel y darle el pan al hambriento. Porque cuando lleguemos a la presencia del Señor, el Señor nos va a decir, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y nos vamos a sentir asombrados. ¿Cuándo, Señor?
cuando lo hicimos por estos que lo necesitaban. El mundo está lleno de necesidades, está lleno de angustias, está lleno de problemas. Jesús nos dice, te llamé para servir. Estás demasiado cómodo con el manto puesto. Sacate el manto y ponete la toalla, ceñite, porque hay necesidad. No sigas caminando como un pavo real por la vida. Aprende que la vida es servicio. Es servicio. Decía Rabindranath Tagore, yo creí que la vida era alegría. Descubrí que la vida es servicio. Y descubrí que sirviendo se llega a la alegría. Y tenemos que buscar llegar a la alegría de servir. Esa alegría de servir al prójimo, que Jesús graficó como primer mensaje a sus discípulos aquel día. Y les dice, porque ejemplo os he dado. Pero termina con una frase en el último versículo que nosotros leímos. Una frase que me parece maravillosa. Jesús dice así, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Todos podemos entenderlo hoy, podemos entenderlo. Pero Jesús dice, no es cuestión de entenderlo, es cuestión de hacerlo. La bienaventuranza, el gozo, la felicidad, no está en entender las cosas, está en hacerlas. Y Jesús termina su enseñanza con estas palabras. Yo lo hice, lo expliqué. ¿Ustedes lo entendieron? Perfecto, dice Jesús. Van a ser felices cuando lo pongan en práctica. No es conociendo cómo se llega a la felicidad, sino poniéndolo en práctica en la vida. Tozer, que fue uno de los grandes hombres de Dios, decían, los cristianos no mienten nunca, salvo cuando cantan. Y es muy inteligente la frase, porque a veces cantamos cosas, ¿no? Que aparecen como expresiones de nuestro corazón, pero que no están metidas en nuestra realidad. Vivir como Cristo vivió, seguir lo que Él enseñó, amar como nos amó, sentir como Él sintió, como se entregó por nosotros. Vivamos como Cristo vivió. Hay que tener cuidado cuando uno canta, ¿no? Porque a veces uno canta y se condena a sí mismo. Señor, te rogamos que a la luz del ejemplo de Jesús podamos revisar nuestra vida, nuestros caminos y nuestro corazón, para que lo que hemos cantado acerca de vivir como Cristo vivió pueda ser una realidad en nosotros. Te rogamos que por el Espíritu Santo tú hables a nuestro corazón, para que lo que hemos entendido lo podamos implementar diariamente en nuestra vida. Y para que podamos ser mensajeros de Jesucristo, llevando el amor, la paz y la esperanza de Cristo a todo el que lo necesita. Señor, obra en nuestro corazón para que podamos girar nuestra vida hacia aquello que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Recibe, Señor, nuestra adoración esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy,
les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador Delutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.